de pregonar por qué es fujimorista, tiene que saber por qué lo es. Es decir, si yo voy a ir a un lugar y me voy a pregonar a viva voz que soy fujimorista, tengo que saber por qué soy fujimorista. Un fujimorista jamás puede permitir que honren, que deshonren la dignidad del presidente Fujimori y mucho menos que ataquen a nuestra lideresa. Pero antes de continuar, con referencia a lo anterior, hay cosas que yo aprendí en el partido, que he cumplido un año en el partido, hace poco. Es que el enemigo del fujimorismo no está aquí, estimados amigos. El adversario del fujimorismo está afuera. No está aquí en esta reunión. El enemigo y el adversario del fujimorismo está afuera. Es el APRA, es el humanismo. Nosotros, a pesar de nuestras divergencias, tenemos dos propósitos. El primero de ellos, que todo fujimorista aspira, es que aspira a la libertad del presidente Fujimori. Y el segundo de ellos, tenemos un sueño, que es el sueño que Keiko sea la presidenta del país. Después, los demás objetivos se sujetan a estos dos objetivos macros. Retomando lo anterior, es que hemos aprendido dos cosas fundamentales. Debemos saber por qué somos fujimoristas. Y lo segundo es mirar al futuro. Porque los jóvenes de hoy quieren saber qué propone Keiko Fujimori. Los jóvenes de hoy no han vivido el pasado. Ellos quieren saber qué propone Keiko. ¿Y quién va a hablar de Keiko? ¿El enemigo? Quien va a hablar de Keiko somos nosotros. En todos lugares y en todo contexto. Y para eso me tengo que reparar. He titulado esta exposición ¿Por qué somos fujimoristas? Y vamos a hacer un recuento muy rápido de la obra de Fujimori en el año 90 y vamos a tocar unos temas, ideas fundamentales para el futuro del partido. Estas dos cosas tienen que estar claras. En primer lugar, ya no hay cambio 90, ya no hay nueva mayoría, ya no hay si cumple, ya no hay Perú 2000. Mi partido es Fuerza Popular. Tengo dos líderes, un líder histórico que es el presidente Fujimori y tengo una lideresa que es Keiko Fujimori Gucci. Ella es la presidenta y es ella quien toma las decisiones en el partido. Lo segundo, para contextualizar, el presidente Fujimori ha gobernado más de 10 años. 10 años y algunos meses. Y heredó el país en un país totalmente quebrado. Es importante saber esto, amigos fujimoristas, porque el APRA, el enemigo del fujimorismo, Pati, ha querido lavarse la cara en su segundo gobierno. Pero nosotros debemos saber cuáles son las debilidades de los otros partidos. Hay que saber que el APRA dejó el país quebrado, en hiperinflación. Había que hacer cola para el pan, había que hacer cola para el azúcar, para la leche, había terrorismo cambiante. Esas ideas siempre hay que recordar cuando alguien te quiera sorprender. Oh, no, si el APRA es... No, el APRA tiene su pasado. Y si muchas de las situaciones que hoy padecemos, es porque el APRA y Alan García han sido capaces realmente, en su mérito, entre comillas, de destruir el país. Otra cosa relevante es que en el tiempo de Fujimori no había ni un solo sol en el Banco Central de Reserva. No había dinero para pagar a los jubilados. No había dinero para poder hacer obra pública. A Fujimori se le ha acusado, y eso es importante lo que voy a decir, de que ha privatizado un sinnúmero de empresas. Es verdad. Y a nosotros, acá quiero decir una cosa, por favor, algo chiquitito más, y después retomo lo anterior. Que ha privatizado un sinnúmero de empresas públicas. Pero lo primero que, como decía Jaime Yoshiyama, porque Jaime Yoshiyama habló sobre la privatización, es que el Perú perdía cada día 2 millones de dólares por las empresas públicas. ¿Cuánto? 5 millones, perdón. 5 millones de dólares por las empresas públicas. ¿Qué ha hecho el APRA? Perdón, Marquito. ¿Qué hizo el APRA? Yo soy profesor de la escuela pública. Uno de los grandes responsables de la pésima educación que tenemos en el país
Y a mí no me van a venir a contar cuentos chinos porque yo soy maestro de aula. Y soy profesor de profesores. Es decir, a mí que alguien me quiera sorprender es mi tranca, ¿no? Como dicen los chicos. Alan García, antes de irse de su gobierno, nombró, es decir, volvió estable a los profesores sin título universitario o título pedagógico. Había personas que estudiaron un ciclo de inglés, un ciclo de contabilidad, un ciclo de cualquier otra carrera y son los actuales profesores de la escuela pública. Entonces, una persona que desconoce su materia, ¿cómo puede dar una calidad de enseñanza? Pues cada uno en su lugar. ¿Y quién es el autor de este desastre? Alan García Pérez. Pero suma dos cosas más. Alan García Pérez, antes de irse, contrató a la empresa pública un sinnúmero de personas. Al amigo, al tío, al primo, todo lo que tenían carnet, entraron. Si en una oficina había que trabajar 2 personas, habían 10. Y para remate, que son los que defienden al APRA, los nombró. Si los volvió estables. Entonces, por eso que el Estado peruano, en cualquier entidad del Estado uno encuentra apristas. ¿Pero a qué? ¿Por qué son apristas? No porque amen allá de la Tora, sino porque aman, porque Alan le regaló su trabajo, compadre. Por eso son apristas. Pero ¿quién es el gran perjudicado? El Estado y el pueblo. No había dinero. Otra cosa, entonces, Fujimori privatizó. Solamente voy a tomar un ejemplo que es relevante, que tú necesitas saber para defender el partido. Fujimori privatizó lo que es Entel Perú y la compañía peruana de teléfonos y lo vendió a capitales españoles. Bueno, ¿estamos? Pero ¿qué pasó? Hoy en día, hay que recordar que en el año 90, me imagino que algunas señoras acá, deben saber acá, era un lujo tener un teléfono fijo en casa. Es decir, cualquiera no tenía un teléfono fijo en casa. Era bien complicado. Y si había que tener un teléfono fijo, uno tenía que coimear a los ejecutivos o a los directivos de la compañía peruana para tener un teléfono fijo en casa. Fujimori vendió, porque aparte era una empresa deficitaria. ¿Qué quiere decir deficitaria? Que no tenía, pues, no daba ingresos, daba pérdida. Y solamente un grupito tenía teléfono en casa. Fujimori lo vendió a una compañía española, que todos los años es Telefónica de España, que ahora es Movistar. Y abrió. Hoy tenemos Claro, tenemos Movistar, tenemos Nextel. Y ahora todos pueden tener teléfonos fijos en casa. Y pueden tener cada uno un iPhone, el celular que deseen. Esas son las ventajas de la privatización. Porque nosotros no podemos, como fujimoristas, permitir que se nos engañe. Sobre todo yo tengo que tener argumentos para defender el gobierno de Fujimori. Yo no puedo permitir que alguien diga, oye, tu presidente es un ladrón o se tiró la plata en la privatización. Un momentito. Estas cosas no las podemos permitir nosotros. Así que este ejemplo de la compañía peruana de teléfonos, vendida Telefónica de España, es un ejemplo muy significativo para explicar. Pero hay otra cosa que es importante también. ¿Qué se hizo con el dinero de la privatización? Porque Fujimori